Estoy grabando en este preciso momento la clase para compartirla luego, ¿verdad? Y en este momento voy a compartir la presentación. Ok, perfecto. Entonces continuamos con la parte de compensadores en el lugar geométrico de las raíces. Esto es lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? La vez pasada, compensador de adelanto, localización del polo, un ejemplo, método de localización, cómo se calcula la constante, y ahora vamos a ver el compensador de atraso. Entonces, ustedes recordarán, el compensador de atraso tiene esta función de transferencia que se señala ahí. ¿Verdad? Esta es la función de transferencia del compensador de atraso. Vean ustedes que es similar a la del compensador de adelanto. Bastante similar. ¿Verdad? Nada más recordemos que la del compensador de adelanto, la voy a poner acá, usa una variable alfa que se encuentra, se podría encontrar a partir de la localización del polo, y entonces ahí se tiene una constante alfa. En el caso del compensador de atraso, aquí se tiene una constante beta, y el valor de beta, desde el punto de vista práctico, a la hora de implementar el compensador, tiene que tener un valor que estaría en el rango de entre 1 y 15. ¿De acuerdo? Entonces, cuando diseñamos el compensador de atraso, lo que vamos a obtener como resultado es una función de transferencia igual a esta que se ve acá, solo que vamos a tener esta constante beta. Ok, características que debe de cumplir un compensador de atraso. Esas características se denotan acá en esta expresión. Okay. La magnitud de la planta que yo configure para mi compensador de atraso, ubicando los polos dominantes deseados, tiene que ser aproximadamente igual que 1. Recordando que una de las características del compensador de atraso es que no modifica significativamente el lugar de las raíces que hemos obtenido para la función en lazo cerrado con realimentación unitaria en el caso de el sistema que estamos desarrollando. Entonces recordemos eso, ¿verdad? El lugar de las raíces normalmente lo dibujamos para la función GDS por HDS. Y entonces cuando nosotros colocamos el compensador de atraso va a tener esta característica. Cuando hemos ubicado los polos dominantes deseados, esta característica de magnitud implica que sea igual a 1. O sea, que la magnitud del 0 entre el polo, la magnitud resultante de esta función compleja es 1. O sea, cuando nosotros entonces multiplicamos este compensador por la función de transferencia que queremos controlar, la magnitud no se va a ver afectada porque es aproximadamente igual que 1. ¿De acuerdo? Y otra de las características del compensador de atraso es que la fase del compensador tiene que ser menor a 5 grados para no afectar significativamente el lugar de las raíces, para no hacer que la constante K que nosotros determinamos en la primera etapa del control de tipo proporcional no se ve afectado grandemente, ¿verdad? Porque cuando nosotros agregamos ángulo o una fase al lugar de las raíces, lo que estamos consiguiendo es mover el lugar de las raíces, ¿verdad? No lo movemos, desde su punto lo movemos. Si agregamos una fase positiva mayor a 5 grados, entonces estaríamos movilizando el lugar de las raíces
Y eso lo que implicaría entonces es que la constante k que habíamos determinado inicialmente ya no esté dentro del lugar de las raíces que habíamos encontrado al principio. Así que esas son las características principales que nos cumple el compensador de atraso. ¿Para qué es que sirve el compensador de atraso? Como ya lo sabemos, su función primordial es compensar el error de estado estacionario. Entonces normalmente este es el compensador que lo colocamos nosotros al final, después de haber colocado todos los demás compensadores. Ya cuando el sistema tiene el comportamiento transitorio que queremos, tiene el sobreimpulso que queremos, tiene el tiempo de estabilización que queremos, pero finalmente cuando pasa un tiempo específico, el sistema presenta un error. ¿No? Entonces, en lugar de estar en la posición 10, está en la posición 10,2, por ejemplo. O en lugar de ir a la velocidad 100, va a la velocidad 101 o 99. Entonces, ahí presenta un pequeño error. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, con el compensador de atraso, es corregir ese error. Finalmente, eso es lo que andamos buscando. Entonces, por eso, normalmente lo agregamos al final. En caso de que no haya ningún otro compensador, pues lo agregamos de primero. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento de localización del compensador de atraso? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es partir de las especificaciones que debe de cumplir el sistema. Esas especificaciones nos van a servir para localizar los polos dominantes deseados. En el caso de el compensador de atraso, ¿verdad? Nosotros nos fijamos en las respuestas transitorias y nos fijamos en las cosas que nos den. Por ejemplo, nos dan el sobreimpulso, nos dan el tiempo de estabilización, nos dan el tiempo de levantamiento, nos dan el error de estado estacionario. Entonces nos basamos en esas especificaciones para colocar los polos dominantes deseados. Entonces, el paso número 2 es corroborar que esos polos pertenezcan al lugar de las raíces, utilizando la función de ángulo. Eso es lo que tenemos que hacer. Usamos la función de ángulo del lugar de las raíces, la que ya conocemos, para verificar que el punto específico que queremos usar como polo dominante esté dentro del lugar de las raíces. Luego, ¿verdad? El tercer paso es que calculamos la ganancia que garantiza que los polos dominantes deseados van a ser soluciones de nuestra ecuación característica de lazo cerrado. Entonces, hacemos el cálculo específico de la ganancia para que esos polos estén en el punto que nosotros queremos. Porque evidentemente estos polos dominantes deseados son los que nos van a ayudar a determinar el valor de constante que queremos adicionar al compensador de atraso para corregir el error. El siguiente paso entonces sería calcular el coeficiente de error del sistema, incluyendo la ganancia calculada previamente. Entonces nosotros calculamos ese coeficiente de error, o sea, cuánto es el K-error que tenemos en el sistema, para poder ajustarlo a partir de la constante beta que fue definida al inicio en el compensador de atraso. Entonces, si se requiere aumentar la ganancia del sistema de control para facilitar los coeficientes de error, entonces se añade el compensador en atraso y se calcula el valor del beta, ¿verdad? O sea, ese beta entonces va a ser calculado como el K que necesito, ¿verdad? El K que voy a agregar para que el sistema ya no tenga el error, y se divide entre el K que no tiene el error, ¿verdad? O sea, entre el K no compensado, que fue el K que se calculó en el paso anterior. Bien, entonces, seguidamente, lo que hacemos es determinar si ese K que nosotros calculamos, el K no compensado, tenemos que estimar que ese K cumpla que los polos dominantes deseados están forman parte de las soluciones de la ecuación característica. O sea, que el K no compensado efectivamente esté en el lugar de las raíces cuando colocamos los polos dominantes deseados. Recuerden que los polos dominantes deseados
los encontramos a partir de las características transitorias del sistema, ¿verdad? Asumimos que el sistema es un sistema de segundo orden y ubicamos los polos dominantes deseados. Y entonces ese K compensado tiene que ser una solución de la ecuación característica. O sea, ese K tiene que hacer que el sistema sea estable, tiene que hacer que el sistema cumpla con los valores críticos, tiene que estar dentro del lugar de la raíz, o sea, tiene que ser una solución de la ecuación característica. Y entonces es importante que hay que corroborar que ese K no compensado, o sea, el K del sistema que aún no ha sido compensado, no compensado significa que todavía no hemos localizado el compensador de atraso. Entonces eso es lo que quiere decir no compensado, o sea, ese es el K del sistema con los polos dominantes deseados que quiero y sin haber todavía incluido en el sistema el compensador de atraso. O sea, todavía no podemos poner el compensador de atraso para hacer el cálculo de este K. Entonces, el paso que sigue es que se coloca el 0 cerca del origen. Es una de las características principales del compensador de atraso. Recuerden, el 0 lo ubicamos lo más cercano al origen, con el propósito de modificar lo menos posible el ángulo del lugar de las raíces, para no agregar un ángulo mayor a 5 grados. Entonces es el propósito principal de que el 0 se ubique cerca del origen, es eso, evitar modificar el lugar de las raíces original y solo actuar sobre el error. El error, precisamente, ese es el propósito principal de colocar el 0 cerca del origen. Y entonces utilizamos el valor de beta obtenido en el cálculo del procedimiento, ¿verdad? El beta es el K requerido, o sea, el K que ocupo, dividido entre el K no compensado. Eso me da un beta. Y ese beta es el que nosotros utilizamos para calcular el polo. Normalmente el polo se ubica cerca del 0, pero recordemos que en la forma del compensador de atraso, si ya nosotros ubicamos el 0 cerca del origen, ¿verdad? Entonces el 0 es un valor que es igual a 1 sobre t. Entonces el polo se ubica, como ya sabemos que es 1 sobre t y está muy cerca del origen, entonces ya conocemos el beta y ya conocemos el 1 sobre t. Entonces al 1 sobre t que ese 1 sobre t sería el 0, lo dividimos entre el beta y entonces con eso ya podemos posicionar el polo, que también va a estar muy cerca del origen, con el objetivo de que no modifique la fase y como los dos están uno muy cercano al otro, entonces sabemos que la magnitud va a ser cercano a 1 también. Muy bien, entonces se verifica la condición de módulo. La condición de módulo es la condición de lugar de las raíces, ¿verdad? Que sería 2n más 1 tiene que ser por 180, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a la suma de todos los ángulos de los polos y ceros que conforman toda la función. Entonces se verifica la función de módulo y la función perdón, esta es la de ángulo, la del módulo es la de la suma de los productos, perdón, producto de las sumas, que garantice que el polo dominante deseado pertenezca al lugar de las raíces después de incluir el compensador. Y entonces, después de haber hecho eso, de haber garantizado la función de módulo y la función de ángulo, se verifica que se satisfaga el error solicitado. O sea, se encuentra usando el teorema del valor final, toda la función ya integrando el compensador de atraso para estimar que la señal tiene el valor de K final que yo necesito para que el error sea lo más cercano a 0. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo para localizar el compensador de atraso. Entonces dice así: para un sistema de control con realimentación simple, cuya función de transferencia del proceso se muestra en la ecuación 1.9, es esa que está ahí abajo, se desea que los polos dominantes deseados sean, y ahí se colocan los polos dominantes deseados, S igual a menos 2 más menos 2 raíz de 3j, y que además se satisfaga un KV de igual a 20. O sea, ese es el KV que yo ando buscando, ese es el KV deseado. Yo necesito
que se obtenga ese KV. Recuerden ustedes que ese KV va a salir de el K final que yo necesito para que la señal de salida, el YDS en la función de transferencia, tenga el valor que yo requiero. Entonces, por ejemplo, yo sé de antemano que un voltio, ¿verdad? Un voltio en el sistema, un voltio que yo le coloco al motor, equivale a 20 vueltas. Entonces yo le pongo un voltio y equivale a 20 vueltas por minuto. Entonces el KV podría ser 20 precisamente asociado a ese factor, ¿verdad? De que un voltio equivale a 20 vueltas por minuto, 20 vueltas por segundo. Entonces el KV que yo ando buscando es ese 20, para que el sistema cumpla con el set point que yo defino. En fin, es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que en este particularmente ese 20 representa eso, pero sería un K que me ayude a determinar el valor final que va a tener el sistema. Ok, entonces, pero evidentemente para eso hay que hacer el análisis de error. ¿Cuánto error tiene en este momento esta función de transferencia? Yo tengo que calcularlo. O sea, en este momento lo puedo calcular. ¿Cómo? Con la fórmula del error, ¿verdad? El límite cuando S tiende a 0 de esta función. Yo calculo el error ahí. Entonces vean ustedes que tengo que hacer ahí el cálculo de ese límite y ahí voy a llegar a un valor de error. Que en este caso nos daría el valor de la constante que nos vamos buscando. Entonces, seguimos ahí con la solución del problema. Dice, en principio se debe verificar que los PDDs pertenecen al lugar de las raíces. Entonces, los polos dominantes deseados son esos. Recuerden que esos polos, igual como habíamos analizado en el compensador de adelante, salen de las características propias del sistema, de las características de control que yo busco. Sobreimpulso, error de estado estacionario y tiempo de estabilización. Entonces sale de ahí. Entonces tomen en consideración que esos polos dominantes deseados están asociados a esos parámetros. Entonces ustedes pueden ir y buscar las fórmulas que usamos en la clase pasada para estimar cuáles son los valores de los coeficientes, de la frecuencia de oscilación y del sobreimpulso para estimar cuáles, porque es que esos polos dominantes deseados están en ese punto específico. Bueno, y del error de estado estacionario también. Entonces se toman los polos y se evalúan para estimar si están o no dentro del lugar de las raíces, ¿verdad? Entonces se evalúan. Vean que se evalúan en esa fórmula que está ahí. Lo que tenemos ahí son dos polos. Entonces se toman los polos dominantes deseados y se evalúan ahí. Recuérdense que la forma de la condición de ángulo es el ángulo de los ceros, ¿verdad? Porque los ceros están arriba, menos los ángulos de los polos, igual a, y en este caso nos tendría que dar, recuerden, un múltiplo de pi, ¿verdad? Un múltiplo de 180 para poder determinar que efectivamente están en el lugar de las raíces. Y entonces se evalúa con la condición de ángulo, ¿verdad? Se evalúa el primero, que es el polo del origen en el PDD. Entonces el PDD se coloca en el origen, en este caso sería, ¿verdad?, el ángulo de menos 2 más 2 raíz de 3j, y luego se le resta el otro ángulo, ¿verdad? El otro polo es S más 4, o sea, el 4, ¿verdad? Entonces se evalúa en el otro punto, en el otro polo, los dos ángulos. En este caso el primero es menos 120, el segundo es menos 60, y entonces ustedes pueden ver que efectivamente este polo dominante deseado definido está efectivamente en el lugar de las raíces. Entonces ya chequeamos, ¿verdad? Era el primer paso que había que hacer, estimar que los polos estuvieran dentro del lugar de las raíces, y efectivamente ese polo y el otro, que es el conjugado, también está en el lugar de las raíces. Entonces,
El siguiente paso, ¿verdad? Una vez que ya hemos determinado con la condición de ángulo que los polos dominantes deseados se encuentran en el lugar de las raíces, el siguiente punto entonces es determinar el valor de la constante K que hace que la magnitud sea igual a 1, ¿verdad? Entonces determinamos el valor de la constante K, ¿verdad? Se comprueba que en PDD ya se evaluó en LGR, ahora se calcula la ganancia requerida para que los polos sean una solución característica del lazo cerrado utilizando la condición de módulo. Entonces acordémonos de la condición de módulo aquí, ¿verdad? La condición de módulo, ¿verdad? Acordémonos que nos tiene que dar aproximadamente 1. Entonces tenemos que calcular esa constante, la constante que hace que se cumpla la condición de módulo. Entonces evaluamos los polos dominantes deseados, las magnitudes, ¿verdad? Para la condición de módulo. Igualamos a 1 y despejamos el valor de K. Entonces vean ustedes que el K nos da 16 y eso tiene que ser una solución de la ecuación característica. Entonces ya tenemos el K para los polos dominantes deseados, ¿verdad? Este K está en el lugar de las raíces, está dentro del lugar de las raíces, porque sabemos que los polos dominantes deseados se encuentran, ¿verdad? Ya lo evaluamos en el lugar de las raíces. Pues al evaluarlo y igualarlo a 1, entonces nos da un K igual a 16. Ahora, ya conocida esta ganancia, el paso siguiente es calcular el coeficiente de error. Entonces vean que lo que se toma es la función inicial que nos dieron, que es 1 entre s por s más 4, y se evalúa con el K que se obtuvo, porque este K le corresponde a los polos dominantes deseados. Entonces, en ese punto del lugar de las raíces, la señal va a tener un K igual a 16. Entonces, se evalúa en ese punto específico y se determina entonces cuál va a ser el error del sistema que todavía no ha sido compensado. Entonces, usamos el teorema del valor final para evaluar ese punto. Y entonces vean ustedes que aquí, en el teorema del valor final, esto de aquí, usando el L'Hopital, ¿verdad? Porque aquí no podemos directamente sustituir 0 porque se nos indefine. Entonces, usando el L'Hopital acá, resulta acá, entonces, que esto nos da, esto sería s cuadrado más 4 por s, ¿verdad? Y entonces, derivamos s cuadrado aquí, nos daría 2s más 4. Y entonces 2s, cuando sustituimos el 0, ahí nos da 0 más 4. Y entonces queda 16 dividido entre 4. Y entonces nos da 4, ¿verdad? Entonces ya tenemos entonces el K que queremos, ¿verdad? Que es el K20. Ese nos lo dieron en el enunciado. El K que queremos es 20. Según la fórmula, ¿verdad? Recuerden que el beta se obtiene como el K que queremos entre el K no compensado. Entonces, ese sería el K que queremos, 20, y este sería el K no compensado, 4, ¿verdad? Porque el valor del sistema, cuando el sistema ya esté estabilizado, el valor del sistema o del K error es 4, ¿verdad? Asumiendo que ese punto está siendo influenciado por los polos dominantes deseados, ¿verdad? Entonces, la función de transferencia en los polos dominantes deseados, cuando la frecuencia tiende a 0, o sea, cuando el sistema se estabilizó, es 4. Ese es el valor que va a tener en el infinito de tiempo, digámoslo así, o cuando la frecuencia se aproxime a 0. Pero yo no quiero 4, yo quiero 20. O sea, yo quiero que en el infinito de tiempo, o cuando la frecuencia se aproxime a 0, o sea, cuando el sistema esté estable, yo quiero que sea 20. Entonces, por eso es que calculamos este beta que va a ajustar el módulo del sistema o el K del sistema final, lo va a ajustar a 20. Entonces, para eso es que colocamos el compensador de atrás usando este parámetro beta. Y entonces el beta nos da 5, porque quiero 20, pero ahorita tengo 4. Entonces ese 5 es el beta que nosotros vamos a utilizar para localizar los polos, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es fijar el 0.
lo que hacemos, recuérdense que el parámetro de referencia es que el 0 tiene que quedar lo más cercano al origen posible para que se cumpla la función de módulo y la función de ángulo. O sea, que el módulo tienda a 1 y que el ángulo tienda a un valor menor que 5, ¿verdad? Ese sería el compensador, ese sería el módulo y el ángulo que estaría agregando ese compensador de atraso que estoy poniendo en el sistema. Entonces, localizamos el 0 lo más cercano del origen posible. Entonces lo ponemos en menos 0,05. Eso es un valor al azar. Ese es un valor escogido, pero que es un valor que me permite poner un polo muy cercano de él, ¿verdad? Entonces, ubicamos el 0 en 0,05 menos 0,05, bastante cerca del origen, y con el beta obtenido ubicamos el polo. Entonces tomamos el valor del 0, lo dividimos entre el beta y eso nos da el polo que queremos, los dos polos cercanos del origen. ¿Ven? Los dos polos cercanos del origen. Ahora comprobamos que efectivamente este compensador de atraso va a cumplir con las dos características iniciales que definimos. Entonces, empezamos con el módulo. El módulo tiene que dar aproximadamente 1, ¿verdad? Aproximadamente 1. Entonces, el 0 en 0,05 y el polo en 0,01. Entonces, calculamos el módulo de los dos y nos da aquí arriba 3,98 en los polos dominantes deseados, ¿verdad? Vean que es en los polos dominantes deseados. Nos da 3,98. En el S usamos el polo dominante deseado, 3,98 aquí y 4 aquí abajo. Y eso nos da aproximadamente 1. Entonces, efectivamente cumple la condición de módulo del compensador de atraso. O sea, no va a modificar en mucho, ¿verdad? O no va a ser una modificación significativa del módulo del lugar de las raíces. Ahora, calculamos con la condición de ángulo. Entonces, en los polos dominantes deseados, igual. Aquí sería el ángulo para el PDD, aquí, ¿verdad? El ángulo para el 0. Recuérdense que el módulo es, entonces, los ángulos de los ceros menos los ángulos de los polos. Entonces, vean que por eso está positivo aquí el ángulo del 0. Entonces, el ángulo del 0, aquí sustituimos el PDD y eso nos va a dar un ángulo, un módulo. Y luego el ángulo del polo, ¿verdad? Aquí sustituimos el PDD y el menos porque está abajo el polo. Y entonces aquí nos va a dar otro ángulo. Entonces, sustituyendo los PDD, calculamos los ángulos, perdón, y entonces nos da este 119,4 y este otro nos da el del polo 119,9, ¿cierto? Entonces esta resta es 0,5, que es menor a los 5 grados que definimos inicialmente. Entonces cumple también con la condición de ángulo. Y entonces finalmente lo que hacemos es comprobar que el sistema que colocamos inicialmente por el polo y el 0 del compensador de atrasos producen el K que yo había buscado. Entonces tengo la función y evaluamos, ¿verdad? Las funciones. Aquí el error ya lo había calculado, para este nos daba 4. Entonces aquí 0, 0, este sería 0,05, entonces 0,01 nos da 5, ¿verdad? Entonces 5 por 4 nos da 20. Y efectivamente ese era el KV que andábamos buscando, que nos dieron en el ejercicio, en el problema, ¿verdad? Nos decían que el KV final tenía que ser 20. Y efectivamente eso fue lo que nosotros conseguimos. Bien, ahora vamos a ver el compensador de adelanto-atraso. Este compensador de adelanto-atraso es cuando queremos que el sistema cumpla con todas las características de restricción temporal que nos dan en el diseño. Entonces, en este caso queremos que tenga un sobreimpulso específico, queremos que tenga un error de estado estacionario específico, ¿verdad? O un K final específico, ¿verdad? El K final específico. Y queremos que tenga también un tiempo de estabilización específica. Entonces aquí tenemos que cumplir con todas las características posibles, ¿verdad? Entonces en este caso, para resolver eso necesitamos colocar un compensador de adelanto-atraso, o sea, uno de adelanto en cascada con uno de atraso y en cascada con el sistema que quiero controlar o que quiero compensar. Entonces, aquí la teoría no está más allá de lo que ya vimos. Un compensador de adelanto-atraso es seguir el orden de modificaciones del sistema usando
simplemente los mismos pasos que habíamos visto antes. Es exactamente el mismo procedimiento, solo que se decide colocar un compensador primero y luego el otro compensador después, pero se sigue exactamente el mismo proceso de diseño, o sea, el mismo orden. Entonces, en este caso, lo primero que se hace es colocar la red de adelanto. De nuevo, recuerden que la red de adelanto modifica el lugar de las raíces, por eso es que la ponemos de primero. Y de segundo, ¿verdad?, se coloca la red de atraso, que lo que hace es entonces fijarse en el K-error que me produjo ahora, agregando el compresor de adelanto a la planta, se produce un nuevo K-error y entonces yo determino ese K-error para determinar cuál es el K que quiero, ¿verdad?, el K compensado, y entonces por eso es que necesito primero evaluar con el compensador de adelanto. Bien, entonces vemos aquí un ejemplo, dice ejemplo 1.3. Dice, un sistema de control en retroalimentación simple tiene la función de transferencia del proceso que se muestra en la ecuación 1.11. Entonces esta es la ecuación de la planta. Entonces dice, para dicho sistema se requiere que el lazo cerrado tenga una respuesta tal que, y entonces aquí me dan los parámetros de diseño. Me dicen que el factor de amortiguamiento, o Xi, tiene que ser mayor o igual a 0,5. Recuerden que para un sistema de segundo orden, el Xi tiene que estar, normalmente tiene que ser menor que 0,7. Y entonces en este caso, 0,5 es un valor que está dentro de ese rango. Nos dicen que el tiempo de estabilización con el criterio del 2% tiene que ser menor o igual a 2 segundos. O sea, ya me están indicando como requisito de diseño que ese sistema tiene que tener ese tiempo de estabilización. Y finalmente, el KV o el K compensado tiene que ser mayor o igual que 20. Entonces vean que esos son los tres parámetros que me están dando. Entonces, este de acá, el factor de amortiguamiento, es útil para determinar el sobreimpulso, y el tiempo de estabilización, ¿verdad?, es útil para poder ubicar el compensador en adelanto, y finalmente el KV es necesario como requisito para poder ubicar el compensador de atraso. Bien, entonces tenemos el GS, que sería eso, era 1 entre S por S más 1 por S más 5. Esa es la planta que queremos compensar. Entonces, ubicamos los polos dominantes deseados con los parámetros de diseño que nos proporcionaron, ¿no? Entonces, los polos dominantes deseados serían, usando el criterio del tiempo de estabilización del 2%, ¿verdad?, sería 4 entre Xi por omega n, y el omega n en este caso sería 4, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es 4? Porque si este es el criterio, el 2%, 4 entre Xi omega n, yo ya conozco el valor de Xi, y me están diciendo que el tiempo de estabilización tiene que ser de 2 segundos. Entonces lo que hacemos es despejamos aquí el omega n, ¿verdad? Entonces pasamos el omega n acá y el 2 lo pasamos a dividir, entonces aquí sería 4. Dividido entre 0.5 por 2, o sea 4 entre 1, me da que omega n es 4. O sea, esa sería la frecuencia de oscilación. Entonces, con esos datos, utilizando las fórmulas ya conocidas para las soluciones de una ecuación de segundo orden, localizamos los polos dominantes deseados, ¿verdad? Entonces, el Xi por el omega n, el Xi es 0.5, el omega n vale 4. Entonces, aquí nos da menos 2, ¿verdad?, en la parte real, más menos, y aquí calculamos la parte imaginaria de los polos, que sería 1 menos 0,5 al cuadrado, ¿verdad?, la raíz de eso por 4, y entonces eso nos da 3,46 por J. Muy bien, entonces ok, lo que hacemos ahora es graficamos
bueno, en lugar de las raíces, ¿verdad? Eso es evidente que ya sabemos cómo se hace. Graficamos el lugar de las raíces del sistema, ¿verdad? Graficamos el lugar de las raíces, este sería el lugar de las raíces, ¿verdad? Y aquí estaría el polo dominante deseado, este que acabamos de obtener, que sería -2 en su parte real, y para la parte, para este polo, ¿verdad? Sería, estamos usando el más 3,46 acá arriba. Ahí estaría el polo dominante deseado. Ahí está. Como pueden ustedes ver, después de haber dibujado el lugar de las raíces, ¿cierto? Ese PDD no está dentro del lugar de las raíces. O sea, se puede ver ahí en la gráfica. Entonces, se observa claramente que los polos dominantes deseados no pertenecen al lugar de las raíces. Entonces, se procederá a calcular el ángulo necesario que se debe introducir en un compensador de adelanto utilizando la condición de ángulo. Entonces, recuérdense que en la función original, esta solo tenemos 3 polos, no hay ceros. Entonces, usando la condición de ángulo, recuérdense que es el ángulo de los ceros menos los ángulos de los polos. Como no hay ceros, entonces de este lado no hay nada. Y entonces todos los polos, todos los ángulos negativos, ¿cierto? Entonces calculamos los ángulos en los PDDs. Pues este es el del origen, este es el de S más 1 y este otro es el de S más 5. Calculamos todos los ángulos, este sería 120, 106.1 y 49. Nos da menos 275,21, ¿cierto? Entonces ven que aquí el ángulo que yo tengo que agregar, calculamos el complemento, ¿verdad? Sería de 95 grados. Ese sería el ángulo que yo tengo que agregar, 95 grados. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Como el ángulo máximo que yo tengo que agregar, o que yo puedo agregar, es 65, ¿verdad? Eso sí es una cuestión ya práctica a la hora de colocar esto en un compensador práctico. Lo ideal entonces sería colocar 2 compensadores de adelanto para alcanzar ese ángulo necesario. De hecho, precisamente por eso me traje este ejemplo para que ustedes lograran entender. Si no pudieron entender el segundo método que les puse ahí, entonces, ¿cómo es que se agrega un compensador de adelanto que me dé un ángulo tan alto como este, ¿verdad? Un ángulo de 95. Entonces, podríamos agregar ángulos de hasta 90, hasta 89, digamos, que sería, que hace que el ángulo sea negativo. Pero lo ideal, ¿verdad? O sea, lo ideal desde el punto de vista práctico es que el ángulo que yo agregue no sea superior a los 65. Eso es algo que yo no les había mencionado antes. Pues con la consulta del compañero, la clase pasada, me di a la tarea de buscar un ejemplo que nos permitiera visualizar esta situación particular en donde un ángulo que yo estoy tratando de agregar con el compensador de adelanto sea muy alto. Entonces, en este caso, como dice aquí, ¿verdad? Para lograr alcanzar ese ángulo, es necesario entonces colocar un compensador doble. Así se le conoce a esta técnica, el compensador doble. Entonces, para esto, el ángulo se va a dividir en dos. O sea, se va a repartir en partes iguales entre los dos compensadores. Entonces, se usa el método de la bisectriz, ¿verdad? Se aplica el método de la bisectriz y se hace uso del método de la bisectriz porque como se va a repartir en dos el ángulo, de esa forma entonces podemos determinar los ceros y los polos de un compensador doble, ¿verdad? Ese sería. Entonces, se ubica el cero, ¿verdad? Se ubica el cero usando el método de la bisectriz, ¿verdad? Y se ubica el polo. El método de la bisectriz es el que yo les coloqué, ¿verdad? El método de la bisectriz ahí y se ubica el polo ahí. Entonces, recuerden que en este caso sería un polo doble, lo que vamos a colocar ahí, un compensador doble.
¿verdad? Por eso es que se parte en dos el ángulo, porque es un compensador doble lo que vamos a colocar ahí. Bien, entonces, ¿y por qué es que se parte en dos el ángulo? Porque acordémonos que cuando yo tengo un compensador elevado a la 2, ¿cierto? Entonces la magnitud se eleva a la 2, pero el ángulo se multiplica por 2. Entonces precisamente por eso es que se coloca a la mitad y se usa un compensador doble, ¿verdad? Eso es lo que se usa, un compensador doble, y por eso el ángulo se reparte por igual, porque en la función de módulo se eleva al cuadrado, pero en el ángulo se multiplica por 2. Entonces se ubica el 0 y el polo, y ahora entonces se procede a calcular la ganancia que garantizan que los polos dominantes deseados es una solución de la ecuación característica en lazo cerrado. Entonces, si usamos la condición de módulo, ¿verdad? Para la constante del compensador de adelanto, entonces, vean que aquí ponemos la función y la multiplicamos por el compensador de adelanto, ¿verdad? Entonces, recordemos que estos dos multiplicados me tienen que dar 1. Y entonces evaluamos en los PDDs que habíamos encontrado antes, que son estos, ¿verdad? Es menos 2 más menos J 3,46. Entonces evaluamos en los PDDs y calculamos los módulos de cada uno de las funciones y multiplicamos las funciones, y esto nos va a dar, nos tiene que dar 1. Entonces, despejando la K que queremos, llegamos a que esa K vale 186,54, ¿verdad? Entonces, esa K es la K del sistema compensado, ¿verdad? Esa es la K del sistema compensado. Y entonces ahora calculamos el K-error, ¿verdad? El K-error entonces aquí sería, usando la función o el teorema del valor final, sustituimos todo el sistema, ¿verdad? Todo el sistema acá, esto con el compensador, con la K que obtuvimos, y entonces ese K-error nos da 4,68, que es diferente del 20 que andábamos buscando, ¿verdad? Recuérdense que en el diseño nos están pidiendo que el K final sea de 20, y entonces llegamos aquí que el K-error, ya con todo el compensador de adelanto, nos da 4,68, ¿no ven? Entonces es diferente de 20. Entonces, como es diferente de 20, necesitamos encontrar el valor del beta que ajuste ese valor que queremos. Entonces, ponemos aquí arriba el valor requerido dividido entre el K que no ha sido compensado por el compensador de atraso, y eso nos da 4,27. Entonces, de nuevo, colocamos el 0 lo más cercano del origen, y usamos el beta para calcular el valor del polo. Seguidamente, ¿verdad? Evaluamos la condición de módulo en los polos dominantes deseados. Recuerden, aquí usamos el menos 2 más J 3,46. Evaluamos acá, calculamos la magnitud de los dos. Aquí me da 3,97, aquí 4, aproximadamente 1. Entonces cumple con el criterio que habíamos definido anteriormente. Y ahora evaluamos la condición de ángulo, ¿verdad? Entonces vean ustedes que este de acá, en la condición de ángulo, y aquí usamos los PDDs también, nos da 119,4 y 119,84, nos da 0,47 grados. Este es un ángulo menor que 5, cumple perfectamente. Y ahora comprobamos que con ese polo y ese 0 se logra el K requerido, ¿verdad? Entonces usamos el teorema del valor final, evaluamos la función completa, y nos da 20. Entonces efectivamente cumplimos con todo lo que se requería, ¿verdad? Entonces ya tenemos los dos compensadores diseñados en ese orden. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que ahí más bien gracias por aclarar la duda. No, pero es que de eso se trata, ¿verdad? El asunto es que si ustedes me consultan, evidentemente mi trabajo es buscar
ejemplos e informaciones que nos permitan avanzar, ¿verdad? En el desarrollo del curso. Entonces, no tenés que agradecerme nada, más bien yo te agradezco que vos, al igual que tus compañeros, me han hecho esa consulta y de esa forma podemos avanzar, ¿verdad? Esa es una de las, yo considero que es una de las desventajas que tiene el proceso de enseñanza virtual, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos en clases presenciales, ustedes me hacen la consulta ahí de una vez y entonces a mí ahí de una vez yo puedo reaccionar y responder y uso la pizarra y los vuelvo a ver y si no está claro el asunto les vuelvo a preguntar, pero en la situación con la clase virtual, ¿verdad? Es que se requiere de un plazo de tiempo mayor, ¿verdad? Yo les puedo escribir a ustedes ahí en el chat algo, pero yo no sé si ese algo que yo les escribo en el chat ustedes lo van a entender. ¿Por qué? Porque no existe ese feedback que ustedes dan inmediatamente en la clase. Entonces, considero yo que es una desventaja, pero ven ustedes que en la siguiente clase, con esa información que ustedes me brindaron, yo puedo buscar la información que se requiere para que de esa forma el proceso de enseñanza sea lo más asertivo posible. Entonces, vean ustedes que sí logramos el resultado de resolver la duda, solo que necesitamos más tiempo. Entonces, la enseñanza virtual o remota es ventajosa, pero requiere de un poco más de tiempo. Entonces, requiere de adaptación y requiere de que finalmente se llegue a un punto. Se requiere más tiempo, sí, pero ese tiempo entonces va a necesitar de un poquito más de trabajo de ustedes y del profesor. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, necesitamos esforzarnos un poquito más. Está bien, no nos tenemos que desplazar hasta cierto punto. Entonces, pensémoslo desde esta perspectiva. Todo el tiempo que nos estamos ahorrando en ir al TEC y devolvernos para la casa, nos lo vamos a tener que invertir en leer un poco más y tratar de entender un poco más. Y si no se logra así, cuando yo coloco las informaciones en el chat, pues no importa, y vendremos en la próxima lección y trataremos de evacuar todas las dudas. Y de nuevo, ¿verdad? No hay que agradecer nada, sino más bien yo soy el que les agradezco por traer esa duda que ustedes tenían. Entonces, no sé si hay alguna otra duda que tengan y si no tienen más dudas, entonces nos veremos en la próxima lección. Solamente quiero recordarles algo y es que estén atentos a los mensajes y las comunicaciones de la FEITEC y de la Rectoría, porque acuérdense ustedes que en la próxima semana ya ahora sí se van a definir los parámetros con los que ya empieza todo a valer, ¿verdad? A partir de este lunes que viene, ya las cosas empiezan a valer, ¿verdad? Ya empieza el nerviosismo de que si me va a ir bien o si me va a ir mal, etcétera, etcétera. Yo les escribí un mensaje además en el chat. Hay tiempo hasta el día 15 de mayo para retirar el curso de una forma justificada. Eh, si necesitan más informaciones, pueden comunicarse con el Departamento de Admisión y Registro. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones? Infinitas, ¿verdad? No me siento a gusto con el COVID, no me siento a gusto con el curso virtual, no me siento a gusto con el curso remoto, tengo muchas dificultades para acceder a internet, tengo muchas dificultades con mi equipo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el hecho de que ustedes contacten al admisión y registro no quiere decir que vayan a retirarlo, porque ahí mismo también, si ustedes tienen dificultades para acceder a equipo tecnológico o lo que sea, el departamento ese les va a hacer de una vez el enlace con la gente de la VIESA, que es la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, para ver si ellos también les pueden ayudar de alguna forma a mejorar su situación de acceso tecnológico o de acceso a las herramientas. Una cosa muy importante que quiero mencionarles y creo que ustedes todavía no lo saben es la siguiente. El uso de Teams, ¿por qué es que yo uso Teams? Ustedes todavía no han entendido bien el por qué es que yo uso Teams. Vean, yo uso Teams porque yo tengo muy claro que muchos de ustedes, no estoy diciendo que todos, pero muchos de ustedes van a tener de alguna forma alguna dificultad en acceder a las clases. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Teams? Y es la siguiente, vean.
Teams usa la plataforma institucional. O sea, el TEC paga una licencia institucional y esa licencia institucional es una licencia de una institución de educación superior. Al usar nosotros Teams, cuando ustedes se conectan conmigo a Teams, ustedes están entrando a un servidor del Instituto Tecnológico de Costa Rica y eso garantiza que si ustedes son usuarios de Colby o del ICE, los datos que ustedes usen no se gastan, o sea, no se consumen, porque es un convenio que usó el Instituto Costarricense de Electricidad con las instituciones de enseñanza, con el MEP y con las universidades. Entonces, el uso de Teams garantiza que ustedes no consuman datos. Entonces, hay gente que tiene dificultades. Entonces, yo pienso en todas las personas que pueden tener acceso a las herramientas tecnológicas. Entonces, el uso de Teams nos garantiza eso. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que no se conectan sincrónicamente con Teams y luego tienen que ir a buscar la clase a YouTube, por ejemplo? Ahí ya sí va a consumir datos, porque YouTube consume todos los datos posibles que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta eso. O sea, el uso de Teams tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista de que todo se concentra en la herramienta. Ahí están todos los documentos, las clases se graban ahí, ustedes pueden poner consultas en el chat, yo puedo responder en el chat, llegan notificaciones directamente a sus teléfonos y esas notificaciones, como son de Teams, no consumen datos. Me explico, o sea, no van a consumir datos, las notificaciones, las cosas que ustedes escriban en Teams, todo lo que ustedes hagan en Teams no consumirá datos de ningún de operador del ICE, ¿de acuerdo? No sé si Claro o Movistar están dentro del convenio, me parece que no, pero sí estoy completamente seguro que Colby sí. Entonces, tengan en consideración eso a la hora de tener acceso a las herramientas. Ok, yo podría dar la clase en el TEC Digital, sí, pero el TEC Digital es un poco más tieso, ¿verdad? ¿No? A veces, ustedes saben muy bien, a veces se cae. El TEC Digital también a veces yo quiero hacer una notificación para que les llegue un correo y llega 2 días después. Entonces, esas son cosas que no van a ocurrir con Teams, ¿de acuerdo? Entonces, tómenlo en cuenta a la hora de continuar con las clases. Si las hacen sincrónicas a través de Teams, no van a consumir datos. Si después van a acceder a los videos en YouTube, van a consumir todos los datos. En fin, tomen en cuenta eso, ¿verdad? A la hora de seguir la clase. Igual pueden grabarlo y tenerlo ahí almacenado, pero recuerden que si lo hacen en vivo, sincrónicamente, no consumirán datos. Y de nuevo, pongan atención a los comunicados de la Rectoría y de la FEITEC para entender qué es lo que sigue en adelante. En el caso de nuestro curso, la evaluación no fue modificada. Entonces nosotros no tenemos por qué brindarle más detalle a ninguna autoridad porque nuestra evaluación está tal cual y fue definida al inicio del semestre. Recuerden ustedes que hubo una modificación del reglamento de enseñanza-aprendizaje en donde antes, para que el profesor modificara la evaluación, tenía que llegar a un consenso del 100% de los estudiantes y el profesor. Con esa modificación del reglamento de enseñanza-aprendizaje, ya el profesor puede cambiar la evaluación a como le dé la gana. Pero en nuestro caso particular, recuerden, nuestra evaluación sigue exactamente igual. Vamos a evaluar los proyectos y vamos a evaluar los exámenes cortos. Y los proyectos tienen más peso que los exámenes cortos, ¿verdad? Los exámenes cortos valen 10% cada uno y mientras que los proyectos valen el 70%. Los proyectos son grupales, recuerden. Y al final, cuando definamos la fecha de defensa, que ya fue definida, por ahí está grabado en algún video, la evaluación entonces se va a definir como la definimos en ese video, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, de nuevo, muchísimas gracias por estar conmigo en esta clase hoy y nos vemos la próxima semana. Profe, Sí, ¿podría pasar la diapositiva un segundito? ajá, dime. Hacia adelante. Uno más. A ver, una más. Ahí, y regálame un segundito. Y la última, esa. Ajá. Sería eso. Muchas gracias. Ok, perfecto. Eso sería. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, muchachos y muchachas, que les vaya muy bien, que estén muy bien. Pero ya, profe, muchas gracias. Hasta luego.
Profe, ¿podría subir esta presentación ahorita ahí a la plataforma de Teams, porfa? Sí, claro, Gracias. pura vida. Profe, ¿cómo está? Muy bien. Es que tengo una consulta, digamos, cuando uno va a hacer el compensador normal, el que nada más uno va variando el valor de K, digamos, uno tiene, digamos, que a uno, digamos, le dan los datos de phi, ¿verdad? Entonces uno con eso, uno saca unos ángulos, ¿verdad? Para ver la relación entre la parte compleja e imaginaria. Digamos, uno ese punto, uno puede sacarlo a partir ¿cómo se llama esto? De la gráfica que uno saca de MATLAB, ¿verdad? O sea, Sí, 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 perfectamente. Ok, ok. Y otra cosa, cuando uno va a sacar los ceros y polos del regulador de adelanto de atraso, no me quedó muy claro de dónde es que sale ese uno entre t, uno cómo lo escoge. Ah, no, eso es aleatorio. Siempre que cumpla con las características que uno ha decidido, por ejemplo, en el caso del compensador de atraso, uno tiene que procurar que esté lo más cercano del origen. Entonces ve que el valor que se escogió ahí fue 0,05. Es Ah, bastante ok, cerca del origen. ok, ok. Entonces cuando es el compensador de atraso, uno lo escoge, pero que esté cerca del origen. Sí, vos pudiste haber escogido, por ejemplo, yo escogí 0,05. Vos pudiste haber escogido 0,1 también, está cerca del origen. Ah, ok, ok. Solo Pero que igual, ese valor que escoges, luego tenés que comprobar que que satisfaga la condición de módulo y la condición de ángulo. Eso es importante, ¿verdad? Ok, vos escoges ese que está cerca del origen, luego calculas el polo, pero luego tenés que ver que satisfagan las dos cosas. ok, ok, ya entendí. Y en el caso del de adelanto, eh, Ajá. digamos, el uno entre t sí tendría que estar debajo del PDD, en este caso. En este caso, uno entre t tendría que ser -2 o no. Va a depender del método, ¿verdad? Si es el método, el 1, ¿verdad? Que ubicamos el 0 debajo del PDD, Ajá. ese es el método 1, ¿verdad? Eso es cuando el ángulo que yo estoy utilizando está entre 0 y Y no. 65, ¿verdad? Ok, ok, ajá. Y luego, si el ángulo que yo estoy usando está por encima de eso, pero no después de 120 grados, entonces usamos el otro método, el método de la bisectriz, ¿verdad? Entonces lo que Ah, hacemos ok. es que trazamos una línea horizontal en el PDD y exactamente en el PDD trazamos una línea que junte el origen. Entonces ahí ponemos una bisectriz en ese ángulo, ¿verdad? Lógicamente vos tenés que medir cuál es ese ángulo y Ok. trazas una bisectriz y ahí en esa bisectriz luego colocas, ¿sabes cuál es el phi? ¿Verdad? Entonces digamos que el phi Sí. sea 90. Entonces lo partís entre dos, 45 y 45. Entonces haces 35. uso, usas la trigonometría para ubicar exactamente en el eje real el 0 y después el polo. Y entonces ahí lo localizas así. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto era que nos daba? Aquí ¿Cuánto usamos el era? método de la bisectriz. Ok, era 95. Entonces, yo 95, ese 95 lo divido entre dos. correcto. Y. Ok. Déjame mostrar entonces, voy a mostrarte el método 2, ¿verdad? Que es el método de la bisectriz. Vamos a ver, eso lo habíamos puesto aquí en el chat, ¿verdad? Vamos a ver archivos. Método 2. ¿Lo estás viendo ahí? No. No, Déjame para no sé. compartir la ventana. Vamos a ver, es este. Ahí no, ese estás viendo. Ahí estás viendo eso. Vamos a ver el Teams. Aquí, equipos, método 2. Ahí se abrió, ahora sí, ¿verdad?
Ok, ajá. ¿Ves? Sí. Ahí está. Entonces, ese es 95. Entonces, la mitad es Sí. 47,5. Entonces, El- de aquí 47,5, este otro es 47,5. ok. Pero esa línea del medio es azul, esa bisectriz, Ajá. yo como... Es aleatoria, o sea, no necesariamente tiene que ir a un punto en específico. No, la bisectriz la bisectriz, O la sea, definición matemática de bisectriz es que divide el ángulo entre dos. El ángulo que hay entre esta horizontal y esta línea se divide entre dos. ok, ya entendí. Eso es Ya. la bisectriz es eso, Sí, sí, representa matemáticamente sí, la mitad del ángulo que hay acá, ¿comprendes? sí, Por eso se sí, llama sí. bisectriz. Sí, es que no sabía si era que tenía que agarrar Claro, esas dos por eso referencias. Ok, es la ya entendí. bisectriz de este paralelogramo. Sí, ya entendí. Ok, está bien. Muchas gracias, profe. Esas eran las dudas. Ok, perfecto, excelente. Profe, y en el caso digamos, el ángulo, aún así sea más grande, digamos, en este no hay como un tope sí, Sí, digamos, como, 120 sería lo más sí, ok. Y si fuera más de 120 se tendría que hacer 3, ¿o no? O sea, ver correcto, la... Ok, correcto. está bien. Muchas Pero gracias, no creo profe. que, ya no creo que llegue a más de 120. Eso Oh, sí, sí, sería, lo mejor sería buscar otro método de control. otro. Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, Bueno, profe, por hasta ahí. luego. Ok. Muy bien, entonces, nadie más. Estamos. Eduardo, Yo no tengo nada, profe, muchas gracias. pura vida, pura vida. Marcelo, Alex, Hasta luego, profe, pura vida. bueno, hasta luego. No, profe, gracias. Bueno, nos vemos. ¿Quién falta aquí? Francisco. Francisco, es imperativo que se salga de la reunión, por favor, porque si no se sale no puedo dejar de grabar.